Seguimos con movimientos parte 2. En este caso vamos a ver dos de las isometrías o movimientos rígidos, traslaciones y rotaciones. En primer lugar vamos a ver las traslaciones. Se denomina traslación según un vector B a la transformación de una figura f del plano en otra figura f' del mismo plano, que a cada punto P de f le hace corresponder otro punto P' de f', tal que el segmento P' es igual al vector B para todo punto P de f. Por ejemplo, en este caso, la figura original es esta, la trasladamos según un vector B, el punto A, según el vector B obtenemos el punto A'. Las dos figuras, la figura original y la figura transformada, son congruentes. La forma de notación sería, como vemos acá, la traslación según el vector B de una figura f del plano en otra figura f' del mismo plano, siendo el vector B igual al segmento P' para todo punto de f. En este caso tenemos un segmento AB como figura, lo trasladamos según un vector B, por ser un segmento, a partir de los extremos. Lo que vamos a trasladar es cada uno de los extremos. Poniendo el vector B en cada uno de los extremos, si lo trasladamos con la misma dirección, el mismo sentido, el mismo módulo, y obtenemos la figura f', que sería A'B'. Como vemos, los dos segmentos son congruentes. Por definición de traslación, A, el segmento A' es igual al segmento B', que es igual al vector. En consecuencia, A, B, B' y A' es un paralelogramo. Por lo tanto, el segmento AB y el segmento A'B' son iguales, por ser los lados opuestos del paralelogramo, y son paralelos por el mismo motivo, por ser un paralelogramo. Las traslaciones conservan las distancias entre puntos. La longitud de AB igual a la longitud de A'B'. Veamos en este caso la traslación esta es la figura original, la figura trasladada, y veamos en este caso según un vector B, ¿no? En este caso, esta distancia que tenemos acá en el mástil. La misma distancia vamos a tener en el trasladado. La distancia que yo tenga acá en el velero, la voy a tener acá en el trasladado. Las traslaciones conservan las direcciones en todos los segmentos que son transformados de otro por una traslación, resultan paralelos al lado. Por ejemplo, en este caso, esta dirección es igual a esta dirección es igual a esta, lo mismo las horizontales. Las traslaciones conservan los ángulos. En base al punto anterior, si los lados de un ángulo resultan en el trasladado paralelos a los lados del ángulo dado, entonces los ángulos son congruentes. Como podemos ver en la figura, acá en este triángulo, este ángulo con este ángulo serían iguales, acá serían iguales, en el amarillo pasa lo mismo, este con este. En este caso podemos ver otra traslación. Tenemos el triángulo ABC trasladado según el vector B. Recuerden siempre, la traslación, lo que trasladamos son los puntos, en este caso los vértices del triángulo. Trasladamos cada uno según la dirección, el sentido y el módulo de B. Y obtenemos de la figura F, el F', que sería el trasladado. Como ven en este caso, y presten mucha atención a esto porque cometen este error en los exámenes normalmente, las dos figuras son congruentes, son iguales. Les pasa mucho en los exámenes que tal vez tienen como figura inicial un cuadrado o un rectángulo, y luego de la transformación se transforma en un paralelogramo o en un trapecio.
Recuerden siempre, eso grábenselo, que la figura original y la figura transformada en las traslaciones, es en todos los movimientos fijos, pero en este caso que estamos viendo las traslaciones, las figuras son congruentes. Siempre es la misma figura. Conserva, como dijimos, la dirección, los ángulos, las distancias. Téngalo bien presente este tema. Vamos a ver composición de traslaciones. Si tuviéramos más de una traslación, por ejemplo, si a una figura F se le aplica una traslación según un vector, por ejemplo, en este caso tenemos el segmento AB, lo trasladamos según el vector B. Para trasladarlo, como siempre, lo que trasladamos son los extremos del segmento, pasamos por los extremos al vector con el mismo sentido, la misma dirección y el mismo módulo, obtenemos la primera figura, F', del segmento A'B'. Luego, al trasladado, volvemos a hacer una nueva traslación a través de otro vector, por ejemplo, en este caso el W, lo trasladamos también los extremos, con la misma dirección, sentido y módulo de W, y obtenemos el nuevo segmento, la figura F segunda, y el segmento A segunda, B segunda, que sería el segundo trasladado. Es la imagen de F'. Como dice, por propiedad de las traslaciones, lo que vemos arriba, las figuras son congruentes, seguimos con el mismo tema. La figura, digamos, tanto el segmento verde como el azul como el violeta, son congruentes. En este caso podemos ver una traslación en sentido horizontal y una traslación en sentido vertical de esta misma figura, y como vemos, como repetimos continuamente, las figuras mantienen las direcciones, el tamaño, la forma, ¿sí? Son figuras congruentes. En este caso, si tuviéramos como figura original la primera, la trasladamos según el vector U, obtendríamos F', esta sería la segunda, y después lo trasladamos según el vector B y obtendríamos F segunda. Como vemos acá, también las tres figuras son congruentes. Se puede pasar de F a F segunda por medio de una única traslación, T, y el vector que permite transformar F en F segunda es el vector suma de los vectores dados. Vamos a ver en qué consiste esto. Por ejemplo, tenemos la figura original, la azul, la trasladamos según el vector U y obtenemos F', que sería la verde. Luego la trasladamos según el vector B y obtenemos la figura en naranja, que sería F segunda. Yo puedo pasar directamente de esta figura original a la figura segunda a través de un único vector. ¿Cuál va a ser ese vector? La suma de los dos vectores de las traslaciones. ¿Cómo obtenemos? Como dijimos anteriormente cuando vimos vector, obtenemos la suma a partir del origen del primer vector y el extremo del último. Por lo tanto, podemos pasar de la figura azul a la figura naranja con un único vector que es la suma U más B. La composición de dos o más traslaciones da por resultado otra traslación según el vector suma de los vectores correspondientes a cada traslación. Por ejemplo, en este caso tenemos la figura original, que sería esta mano A, y según un vector 1 lo trasladamos y obtenemos la mano B o F', luego otra traslación C o F segunda. Si yo quiero pasar directamente de F a F segunda, lo hago a través del vector suma, ¿sí?
que une el origen del primero con el extremo del último. Remarcamos, las figuras son congruentes. F, F' en los triángulos, por ejemplo, y en las manos sería lo mismo. Bueno, vamos a ver otro de los movimientos rígidos o isometrías. En este caso, rotaciones. Si a un segmento se lo gira desde un punto perteneciente o no al segmento, se obtiene un nuevo segmento congruente al dado, no necesariamente paralelo a él y ubicado en otra posición. Veamos, por ejemplo, este caso. Tenemos el segmento AB, un centro fuera del segmento, el centro O. Para poder rotar el segmento, lo que vamos a rotar también son los extremos. Entonces vamos a unir el centro con el extremo B y poniendo el compás en el centro y como radio OB, vamos a rotar al punto B según un ángulo, en este caso alfa. Lo rotamos y obtenemos el nuevo segmento que sería A'B'. Es decir, rotamos según el ángulo alfa a B y obtenemos B', rotamos haciendo centro también en O y en A como radio, rotamos A y obtenemos A'. Al obtener los dos extremos, unimos los extremos y obtenemos el nuevo segmento F' o A'B'. Entonces, en el caso A se le efectuó a B un movimiento desde un punto O exterior al segmento y mediante un ángulo de giro alfa que tiene sentido antihorario, ¿sí? Si es antihorario, el ángulo es positivo. Veamos este ejemplo B. Tenemos un segmento AB, pero el centro ahora lo tenemos en uno de los extremos del segmento, en este caso en A. Rotamos nuevamente según un ángulo, en este caso beta, que sería horario en este caso. Hacemos centro en A con radio AB y rotamos el otro extremo, que sería B, lo rotamos según el ángulo beta. De esa forma obtenemos la imagen, el rotado. ¿Qué pasa con el extremo A que coincide con el centro? Si coincide con el centro, la imagen rotada del extremo va a coincidir con el original. Por lo que podemos ver nuevamente son que la figura original y la figura transformada son congruentes. En el caso B, entonces, se le aplicó un movimiento a AB desde A, que es uno de los extremos, y de acuerdo a un ángulo beta, que hizo girar al segmento en sentido horario. Si es horario, es negativo. A los movimientos de este tipo se los llaman rotaciones. Se denomina rotación de centro O y ángulo de giro alfa al movimiento que hace corresponder a una figura F del plano otra figura F' del mismo plano, congruente con ella. De manera que el centro desde el cual se realiza el movimiento sea O y que la amplitud está determinada por el ángulo alfa. Veamos, por ejemplo, en este caso, la figura original era este velero, el centro de rotación sería acá, se lo rotó 70 grados por ser antihorario, es positivo, y se obtuvo la imagen rotada. Repetimos, las dos son congruentes, ¿sí? No cambió nada en sus elementos.
En este caso, por ejemplo, la figura original ABCD es la mariposa, esta sería la original, la transformada, en este caso se rotó a partir de este centro en sentido horario, por lo tanto un ángulo negativo que podría ser más o menos -70, similar al de arriba, ¿sí? Las dos figuras también son congruentes. Entonces tenemos la forma de la notación de la rotación, es la rotación de centro O con un ángulo de giro alfa, hace corresponder a una figura F del plano, otra figura F' del mismo plano. Otra forma de notación. Y vamos a ver un ejemplo de rotación. En este caso es un triángulo ABCD, va a rotar ABCD, ¿sí? Va a rotar desde este punto D, que es interior al triángulo, y mediante un ángulo de 100 grados, y es de esta forma. Lo que vamos a hacer es unir A con D, ¿sí? Y haciendo centro en D y apoyándonos en A, es decir, con este radio, vamos a rotar 100 grados, que sería, por ser positivo, antihorario. En este caso, y obtenemos dA', ¿sí? Es decir, obtenemos A' en realidad. Perdón. Volvemos a hacer lo mismo, ahora con D y B, haciendo centro en D y con un radio en B, rotamos 100 grados y obtenemos B'. Lo mismo vamos a hacer con C y obtenemos C'. Uniendo los puntos voy a obtener el triángulo rotado. Entonces el triángulo original sería el verde y el triángulo transformado sería el azul. Como vemos también las figuras son congruentes. Lo mismo que teníamos en traslación, figuras congruentes, lo mismo en rotaciones porque son movimientos rígidos. Las figuras que se obtienen son congruentes. Entonces, las rotaciones conservan las distancias. Es decir, la misma distancia, acá tengo una rotación de 270 grados en el sentido horizontal y 270 en el sentido vertical. Como vemos, conservan las distancias. La distancia que yo tenga acá, la voy a tener acá, y la voy a tener acá en el rotado también. Las rotaciones conservan los ángulos. El ángulo, por ejemplo, que tengo acá, lo voy a tener acá, lo voy a tener acá y acá. Acá lo que podemos ver es otra obra de Escher, Payasos, de 1938, que está realizada en lápiz, tinta y acuarela. Y en la imagen podemos observar uno de los métodos de Escher para formar teselaciones, que es a través de la rotación. Recuerden que un teselado es cubrir toda la superficie con una tesela, que es una figura, en este caso sería el payaso, y lo generó a través de una rotación. Acá podemos ver, por ejemplo, el payaso naranja, el verde y el amarillo. Están rotados, si vemos, 120 grados, porque tenemos en 360 grados dividido 320 grados cada uno de los payasos. Y podemos ver que la superficie total está totalmente ocupada por otro payaso. No hay ninguna superficie vacía. Esto es, este es el lado. Es una porción de una imagen mucho más grande del cuadro. Las rotaciones no conservan necesariamente las direcciones de los segmentos que componen la figura rotada respecto de la dada. Es decir, que si la figura F es rotada, F', no tiene por qué conservar la misma posición. Y eso lo podemos ver perfectamente acá en lo de los payasos que estábamos hablando recién.
Cuando se realiza una rotación de 0 o de 360 grados o de n por 360 grados, con n número entero, se obtiene una figura coincidente con la dada. Se la denomina idéntica y se la simboliza mediante la letra I mayúscula. Por ejemplo, pensemos en este payaso naranja. Si lo rotamos 0 grados, va a quedar en el mismo lugar. Si lo rotamos 360 grados, va a volver al mismo lugar. Y n por 360 grados, varias veces 360 grados, también va a quedar en la misma posición. Composición de rotaciones. La composición de dos o más rotaciones del mismo centro da por resultado otra rotación del mismo centro, cuyo ángulo de giro es la suma de las amplitudes de los ángulos de giro de cada una de las rotaciones que forman la composición. Veamos en este caso, por ejemplo, tenemos el segmento MN, se rota desde M como centro de rotación, un ángulo de giro de menos 30, que sería horario, ¿sí? Lo rotamos entonces a partir, haciendo centro en M, con radio MN, lo rotamos y obtenemos la figura M'N'. Como coincide el centro con el extremo, coinciden los dos puntos. Luego hacemos una nueva rotación desde M también, y rotando a partir de la figura M'N', con un ángulo de 160 grados. Como es positivo, sería antihorario. Lo mismo, hacemos centro en M, rotamos y con radio M'N', lo rotamos y obtenemos el extremo. 160 grados, dijimos que era antihorario. Esta sería la segunda imagen, ¿sí? Entonces nos dice que podemos hacer una rotación con el mismo centro y la suma de las amplitudes de los ángulos de giro de cada una de las rotaciones. En este caso tenemos 160 menos 30, el ángulo que tendríamos que usar de rotación para pasar de la figura verde a la violeta directamente sería una rotación de centro M y ángulo de 130 grados. Acá podemos ver otra composición de rotaciones con el mismo centro y otra más con el mismo centro. Recuerden también, otra vez, que las rotaciones, como las traslaciones, las figuras que se obtienen son congruentes. Acá lo podemos ver en los triángulos también y en los segmentos que habíamos tenido originalmente lo mismo. Bueno, continuamos en la parte 3 de movimiento.